Estamos de vuelta a las 8:45. Hoy día miércoles hemos conocido a lo largo de todo el día respecto de rumores que hablaban de la probabilidad de la entrega de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la vicepresidenta de la República. Fue secretario privado hasta el minuto en que la vicepresidenta se entera que la Comisión Internacional contra la Impunidad ha descubierto ya que el señor Monzón forma parte de esa red político-mafiosa que defraudaba a las aduanas. El señor Monzón se encuentra desaparecido, pero hoy por la tarde el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ha dado a conocer que la Interpol ha identificado Honduras como el destino en el que se encontraría en este momento el señor Monzón. Hemos invitado a conversar sobre este tema y en términos generales sobre el escenario que se construye a partir de la revelación de estos hallazgos de parte de la CICIG desde el pasado jueves a Javier Monterroso, quien tiempo atrás fue secretario privado de la fiscal general del Ministerio Público, y también hemos invitado a Julio Rivera Clavería, quien fue viceministro de Gobernación. Mucho de qué conversar con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta noche. Tengo una duda, Julio. No me queda claro en qué momento entra la Interpol a una investigación con una de estas llamadas internacionales, esas órdenes internacionales de detención. ¿Tiene que pedirlo un juez? ¿Tiene que ser la policía? ¿Tiene que ser el Ministerio Público o es el Ministerio de Gobernación? Es el Ministerio Público quien hace la solicitud directamente a Interpol para que se plantee la alerta a nivel nacional e internacional. O sea, y no hay es una necesidad alerta roja. Sí, Es una alerta roja que lo que hace es que efectivamente pueda procederse a la captura y el traslado a Guatemala, cumpliendo con todos los pasos de ley que hay que dar en los otros países. Julio, ¿y tu previsión es que va a lograr capturarse al señor Monzón y hacérsele presentar ante la justicia, o que se va a lograr un acuerdo por medio del cual él termine entregándose a la justicia? ¿Cuál es tu previsión? Yo creo que va a entregarse, porque creo que él entiende perfectamente la situación por la que está pasando. El hecho de que se le esté indilgando como jefe, como director, como cabecilla de una estructura criminal es altamente complicado para una persona. Primero porque esa investigación, según yo, todavía falta mucho camino por recorrer. Esta es una primera fase. Creo que hay muchas cosas que develar en el futuro y él es una pieza fundamental. Por lo tanto, lo que más le conviene desde mi personal punto de vista creo que es su entrega, porque su captura va a traer consecuencias, puede traerle consecuencias de otra naturaleza. Javier, la pregunta es si la jueza Marta Sierra de Stalin, terminó favoreciendo a 6 personas bajo el argumento de que ellos no eran parte de la estructura de la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿No puede ser que el señor Monzón piense, como yo no era parte de esa estructura, puedo gozar rápidamente de esa medida sustitutiva y por lo tanto me entrego y a los 2 días o al día siguiente estoy en mi casita? Creo que ese es un escenario muy probable. De hecho, podría hasta pensarse mal, digamos, en que precisamente no lo ligaron a proceso a las personas que no eran parte orgánica de la SAT como para preparar el escenario para que una eventual entrega de Juan Carlos Monzón, como él tampoco es parte de la SAT, y está ese argumento de que no puede, digamos, borrar pruebas, borrar evidencias, que eso pareciera que ese es el argumento detrás de la resolución. Entonces yo creo que podría ser un terreno que se está preparando para una eventual entrega y que él, al entregarse, está demostrando querer someterse al proceso y que eso podría ser un argumento para no dejarlo adentro de la cárcel, sino que darle una libertad condicional. Yo creo que no hay que descartar esa idea, que todo esto sea como un aspecto preparatorio para algo que ya está negociado. Ahora, en el caso de otros actores periféricos, también funcionarios de gobierno, como por ejemplo la intendente de aduanas, Claudia Méndez, sí, ella dice que no sabía nada de eso y que tampoco le correspondía a ella denunciar. ¿Ustedes qué opinan? Es decir, ¿tenía la obligación de denunciarlo? ¿Si supo algo de eso? Pues, obviamente, si supo algo de eso, como funcionaria pública, tiene la obligación de denunciar, que esa es una obligación y hasta la omisión de denuncia es un delito para los funcionarios públicos. Ahora, en relación al conocimiento que tenían de esto, se le hizo ver a la vicepresidenta. Recordemos que el Ministerio Público es parte de CONACON. Entonces, en una reunión de CONACON, donde estaba la Cámara de la Industria y toda la institucionalidad que llegaron a una reunión al
Ministerio Público, yo recuerdo, porque yo estuve en esa sala, se le hizo ver que la SAT no había presentado denuncias de contrabando durante mucho tiempo. Y la vicepresidenta, Juan Carlos Monzón y Claudia, no hicieron caso de esta, digamos, advertencia. Entonces, ellos tenían que haber indagado por qué es que la SAT, la encargada de verificar el contrabando en aduanas, no había presentado denuncias. ¿Será que no hay contrabando en aduanas? ¿Será que esto ya estaba, digamos, esa estructura funcionando, que ellos lo sabían y que no habían hecho nada? Es una cosa que no Julio sabemos. Rivera, ¿cómo reacciona a esto? No, mire, yo creo que uno tiene que tener claridad absoluta en esos planteamientos. Primero, son estructuras que vienen de hace 30 años funcionando. No es una nueva estructura. Lo que ha hecho es mutar en el tiempo. Eso es lo que ha sucedido. Por lo tanto, uno puede llegar a una posición como funcionario de gobierno y saber que las estructuras están ahí, pero muchas veces las herramientas con que uno cuenta no son las adecuadas. Si sí las tiene porque tiene la logística, tiene el personal capacitado profesional, tiene los medios de intervención de comunicaciones, tiene absolutamente el apoyo de las embajadas más importantes del mundo. Es decir, medios técnicos que pueden... Por lo tanto, ellos sí pueden hacerlo. Y el mejor ejemplo lo tienen ustedes, por ejemplo, en la investigación que hicieron en el sistema penitenciario, que terminó en una primera fase. Porque Byron Lima es una punta del iceberg, pero de aquí en adelante también tiene que seguir. Igualmente ahora. Por lo tanto, yo sí creo que lo que ha sucedido es que estas redes son redes que han venido funcionando desde hace muchos años. Y perdón, pero no solo funcionan en SAT, también funcionan en el sistema de administración de justicia de este país. Julio, pero yo tengo que preguntarte, ¿puede pensarse realmente que la vicepresidenta haya nombrado a un secretario privado suyo que está señalado de encabezar una red como la que se ha descubierto, político-mafiosa, que coordinaba con diferentes instancias, que estaba delegado él mismo a la Comisión contra el Contrabando? ¿Y puede pensarse que la vicepresidenta no sabía nada de una estructura como esta? No, yo creo que sí. Que ella sí sabía. Sí. ¿Y qué es lo conducente, señores, frente a esto? Si tantas personas tienen, y debo decir yo, tenemos sospechas respecto a eso, ¿cómo se administra una crisis de este tipo? ¿Qué se le pide a la vicepresidenta? ¿Que renuncie a su cargo? ¿O hay alguna manera en la que pueda ser ella investigada simplemente separándose de la vicepresidencia pero sin renunciar al cargo? Bueno, es que es evidente, Juan Luis, que algo estaba pasando en aduanas. Cuando ven la brecha fiscal que se estaba haciendo cada vez mayor y que la recaudación precisamente que se había caído era el IVA en aduanas. O sea, había un enorme bajón. Yo concuerdo con Julio, esta red existía, pero se fortaleció e incrementó su funcionamiento en este gobierno. O sea, había un conocimiento. Cualquiera que hubiera visto, por eso Miguel Gutiérrez, cuando estuvo, digamos, al frente de la SAT, los meses que estuvo, sí intentó hacer cambios en esta red. Bueno, y cuando él una sale, gran cantidad de personas. incluyendo a Franco, ¿no? A Franco incluyendo a Franco. Y cuando ponen a Muñoz, lo primero que hace es contratar a Franco. Es decir, pareciera que este gobierno tenía un pleno conocimiento y apoyo a esta red. Ahora, ¿qué puede hacerse con la vicepresidenta? Bueno, hay un plano que es el plano de investigación, el plano judicial, que corresponde al Ministerio Público iniciar acciones penales. Si tiene la información, porque el que tiene la información y que puede probar y que puede iniciar un proceso de antejuicio es el Ministerio Público. Los políticos pueden hacer planteamientos políticos, la ciudadanía puede exigir una renuncia, pero los órganos de justicia son los que tienen información para poder plantear antejuicios. En este caso, si se tiene la información suficiente de que ella tenía conocimiento de lo que pasaba con su secretario privado, lo que corresponde es que el Ministerio Público presente la solicitud de antejuicio a la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la investigación contra los actuales sindicados, el fiscal a cargo de la investigación, el fiscal Shahad, dijo que no existía una línea, ni existía evidencia, ni existía indicio suficiente como para pensar que la vicepresidenta estaba implicada. Es decir, sin embargo, en las escuchas telefónicas que fueron divulgadas la noche en que se consignó a los detenidos, había alusiones a la número 2, a la señora, etcétera. A la R. A la R. Es decir, desde tu perspectiva como abogado y como miembro del Consejo Asesor del Ministerio Público, ¿no da esto suficiente como para iniciar una investigación de la vicepresidenta? Yo creo que no. Yo creo que lo más importante es que efectivamente ese es el trabajo que tiene que hacerse. Sí. Demostrar si efectivamente hay relación
entre todas las llamadas y que efectivamente las estructuras reportaban a un alto funcionario de gobierno. Pero ese es el trabajo que sí tiene que poner en claro de aquí en adelante. Es decir, o el Ministerio Público, conjuntos. Pero, es decir, son simples llamadas telefónicas, pero lo que hay que hacer es efectivamente investigar para demostrar que efectivamente existía una relación real. Porque el problema es que si no se demuestra, va a suceder lo que ha sucedido en otros casos, que efectivamente no hay pruebas suficientes y se plantean medidas sustitutivas o simplemente sentencias absolutorias. Yo, en lo personal, respeto la decisión de la juez Blanca Sierra de Stalin. Marta Sierra de Stalin, pero no la comparto, porque esta es una estructura criminal y las estructuras criminales son un flagelo en este país y le producen graves daños al país, en todo el sentido de la palabra. Señores, ahora estamos discutiendo, por supuesto, la parte legal con ustedes de esta situación, pero este es un caso de una gran trascendencia política. Así es. Javier, lo que estamos viendo en este momento es rechazo desde numerosos sectores hacia el gobierno de la República por permitir que una cosa de estas ocurriera y por no tomar las medidas suficientes para investigar a fondo. La línea del presidente parece ser que caiga todo el peso de la ley sobre Juan Carlos Monzón, aparentemente, pero a la vicepresidenta no se le cuestiona. ¿Qué consecuencias tiene eso a tu juicio? Bueno, había que conocer bien la relación entre Roxana Valdetti y Juan Carlos Monzón. Juan Carlos Monzón era el que llegaba al Ministerio Público a pedir que avanzaran o que retrocedieran ciertos casos. Ellos intentaban presionar a fiscales a través de Juan Carlos Monzón, precisamente. O sea, es conocido en el ámbito por eso, precisamente. ¿No era Alan me Castro extrañaría. que cumplía con esa función? También Alan Castro, pero también Juan Carlos Monzón. Ahora, el tema político es fundamental en este caso. Yo creo que el presidente va a tomar una medida el viernes, que es anunciar la prórroga de CICIG. Y esto lo va a hacer para evitar que en la marcha convocada para el día sábado sea muy fuerte el pronunciamiento de la sociedad civil en contra de su gobierno. O sea, creo que va a intentar sacar el humo por otro lado. Vemos también ya en los anuncios en los medios de comunicación que ahora el gobierno aparece no como parte de la estructura, sino como que había desarticulado la estructura. Le han intentado dar un matiz político que nadie le cree. O sea, todos saben que prácticamente quiere decir que él puso a la CICIG a hacer este trabajo. Que él fue el que descubrió, casi que dicen que ellos fueron los que descubrieron a esta estructura. Ese es un manejo político bastante hábil, pero no suficiente para engañar a los guatemaltecos. Aquí se sabe ya que había una estructura que operaba dentro del gobierno en muy altos cargos, donde había involucramiento y posiblemente conocimiento de la vicepresidenta de todo esto. Y se le menciona en algunas escuchas. Yo considero que no es prueba suficiente todavía esas alusiones. Habría que ver qué hay en otras escuchas telefónicas, que la CICIG seguramente las tiene en su poder y que el Ministerio Público tiene en su poder, sobre todo si tenía pinchado el teléfono de Juan Carlos Monzón. ¿Verdad? Tendrá que tener información ahí que pueda hacer que involucre a la vicepresidenta. Y eso solo se va a conocer conforme vaya avanzando este caso. Por ejemplo, si Juan Carlos Monzón se presenta. Pero que hay un tema que es importante. El costo político ya lo pagaron. El costo político ya lo pagaron. ¿No crees que siga? El deterioro cada vez va a ser mayor. Primero, pierden las elecciones que vienen, sin ninguna posibilidad. Segundo, se corren el riesgo de procesos mucho más adelante. Tercero, dejan abierta un montón de puertas para que puedan presentar denuncias. Por lo tanto, el costo lo están pagando y lo van a seguir pagando. Es decir, eso es el costo político que se paga ante este tipo de arbitrariedades que se suceden en los diferentes gobiernos y además sin pensar en las consecuencias que a la larga pueden traer. Ahora, es interesante, por ejemplo, en las dos presentaciones de la CICIG, de las dos estructuras recientemente desarticuladas, la de presidios y la de SLASAT, es decir, llamémoslo así, el lenguaje corporal del ministro López Bonilla. Es decir, ¿estaba el ministro, a su juicio, enterado de lo que iba a decir el fiscal?
Yo te diría que ni el ministro ni la fiscal general tenían pleno conocimiento de lo que iba a decir el fiscal Shaad ni el comisionado. Creo que, y así es, de hecho en el Ministerio Público la CICIG trabaja directamente, por eso hay una Fiscalía Especial contra la Impunidad. Es una fiscalía donde tiene muy poco acceso todo el resto del Ministerio Público. Los operativos no se dan de conocimiento del Ministerio de Gobernación hasta la madrugada de ese mismo día que se convoca a la policía para que haga los operativos. Entonces, es muy poco el conocimiento que ellos podían haber tenido de este caso. Se refleja, como lo decís, en el lenguaje corporal, pero también en el sentido de que la fiscal general no es la que da las declaraciones, no es la que habla del tema, sino que lo hace el fiscal del caso. Y hasta el momento la fiscal general tampoco se ha empoderado del tema. Ni siquiera está en el país, precisamente en un momento que me parece clave de la investigación y de estar apoyando a los fiscales que están yendo precisamente a sostener las acusaciones ante el organismo judicial. Creo que, igual que en el caso Lima, también pareciera que nos está diciendo que hay una estructura alrededor, pero hay una figura aquí, en este caso el ministro, en el caso Lima y en este caso la vicepresidenta, como que nos quisieran hacer pensar que todo estaba alrededor de esta figura y que esta figura en el centro no tiene ningún conocimiento. Eso no se lo cree nadie. Algún conocimiento tienen que tener tanto el ministro de lo que pasaba en el sistema penitenciario como la vicepresidenta de lo que pasaba en la SAT y Claudia Méndez, etcétera. Entonces, Julio, ¿cuál es tu expectativa? Y cerremos con este comentario tuyo la conversación. ¿Cuál es tu expectativa en los próximos días? ¿Se desarrolla a plenitud este proceso? ¿La CICIG queda fortalecida y logra investigar a fondo este caso? ¿O se le establecen límites, por ejemplo, y se impide que se llegue hasta la vicepresidenta? No, yo creo que CICIG, este es el momento en que CICIG salió sumamente fortalecida, en primer lugar. En segundo lugar, está actuando en el momento exacto, porque se viene el evento electoral con un partido completamente debilitado y con un gobierno sumamente frágil y además sumamente debilitado. Por lo tanto, yo creo que van a ir caminando hasta esperar el final del evento electoral en septiembre, bien quién es el nuevo presidente del país y seguir trabajando el tema de esta investigación. Esta investigación es el inicio de posiblemente 2 o 3 etapas que se vendrán más adelante, porque además la misma investigación te conduce, no se puede detener. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para conocer qué piensa la audiencia y qué ha expresado por medio de las redes sociales. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Nos vamos a las redes. Nos dice Astrid que los políticos paguen el costo político, pero que los guatemaltecos no olvidemos y reflexionemos en estas elecciones. Piden registros de llamadas de los celulares para determinar a ciencia cierta dónde estaban los personajes. Ana nos dice, Valdetti es la orquestadora de toda la mafia del gobierno. René, el presidente quiere inventar el agua azucarada, solo en Guatemala se dan esas cosas, qué descaro. Y Fernando nos plantea, ¿qué rol juega el Congreso en un proceso como el de Valdetti, siendo un ente que está por encima del Ejecutivo? Es su planteamiento. Tigre nos dice, por eso no me agrada la CICIG por omitir la totalidad, no puede haber excusas para especular. Son los mensajes que tenemos en las redes sociales, lo esperamos ya en el debate esta noche. Cristian Castillo y Philip Chicola abrimos el debate con Crisis Pérez Molina, que será nuestro hashtag de la noche. Siga con nosotros.